Muy bien, doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es López Sánchez José Nicolás. Voy a explicar la tarea 4, base de datos y estadística descriptiva, ¿no? Entonces, concerniente a ello, la primera indicación de la tarea era observar el registro de datos expuesto en el archivo Excel, ¿no? De lo que usted nos ha dado. Ahí está hecho la captura de pantalla y acá está la base de datos que nosotros en grupo que hemos creado. A partir de ello, tengo acá la variable, la salud mental en estudiantes de una universidad. Tenemos las dimensiones, tenemos 3 dimensiones, ahí está. Y cada dimensión tiene, la primera dimensión tiene 8 ítems, la segunda dimensión tiene 5 ítems, la dimensión 3 tiene 7 ítems, ¿no? La primera dimensión tiene de la 1 a la 8 los ítems, la dimensión 2 de la 9 a la 13 y la dimensión 3 de la 14 a la 20, ¿no? Entonces, hemos encontrado también a partir de ello la sumatoria, el puntaje obtenido en cada uno de los ítems y por ende el puntaje total o el puntaje directo de todos los ítems, de los 8 ítems de la dimensión 1. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos encontrado la sumatoria aplicando la fórmula de suma en el Excel y ese mismo procedimiento hemos repetido para todas, ¿no? Para todos los datos que tenemos, y también ese mismo procedimiento hemos utilizado para la dimensión 2 y también para la dimensión 3. Y asimismo hemos encontrado el puntaje total de toda la variable, ¿no? Teniendo en cuenta la suma de los puntajes obtenidos en las 3 dimensiones, ¿no? Ahí está como lo hemos hecho. Muy bien. Luego hemos encontrado la base 100 y ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos dividido, ¿no? El puntaje directo que se ha obtenido por 100 y todo eso lo hemos dividido entre 40. ¿Por qué lo hemos dividido entre 40? Porque 40 es nuestro máximo puntaje de acuerdo a la escala de Likert que nosotros hemos utilizado como instrumento, ¿no? Entonces, a partir de ello, aquí en nuestro trabajo, ahí está nuestra captura, ahí está también la captura de cómo creamos la columna total de la dimensión y ya hemos añadido la suma, ¿no? Ahí está, para cada una de las dimensiones, ahí están los totales y ahora una vez que hemos hecho las transformaciones se procede a seleccionar la suma total de las dimensiones con sus respectivos puntajes basados al 100% y los ubicamos en el IBM SPS según corresponde el puntaje directo y la base B, ¿no? Entonces, aquí en el Excel, como nosotros lo hemos hecho este procedimiento en base 100, el total del puntaje directo, ¿no? Lo hemos hecho ahí en la tabla para construir las tablas de distribución de frecuencia y realizarlos en el SPS. Hemos establecido en el tipo escala de Likert muy de acuerdo en 5, acuerdo en 4, indeciso neutro 3, en desacuerdo 2 y muy de acuerdo 1, ¿no? De acuerdo a ese puntaje que nosotros hemos establecido, hemos podido construir las tablas para cada una de las dimensiones, poderlas sumar y luego poder encontrar la base en base 100 de cada una de las dimensiones y el total de la variable. Hemos ubicado los atributos totales de cada dimensión para puntos y un mínimo de 20 puntos y un máximo de 100 puntos. Luego de ello hemos aplicado para poder encontrar la base en base 100 de los puntajes directos de la dimensión del total de la dimensión 1, hemos aplicado esta fórmula de acá, el total. Y luego hemos calculado el total del puntaje que es entre 40, ¿no? Y ahí está establecido lo que queríamos obtener, ¿no? Y ese mismo procedimiento se ha aplicado para todas las dimensiones y para el total de la dimensión de la variable, ¿no? En este caso lo que hemos encontrado aquí. Hemos multiplicado, ¿no?, el puntaje directo de cada uno de los totales que se ha obtenido por 100 entre 40. Y ahí sí hemos repetido el procedimiento para la dimensión 2, hemos repetido el procedimiento para la dimensión 3, ¿no? Y ahí está. Entonces, y como hemos encontrado la base 100 de toda la variable, y igualito, ¿no? El total teníamos de 56, que era la suma de las 3 dimensiones, de los puntajes de las 3 dimensiones, y nos salía 56. Lo hemos multiplicado por 100 y lo hemos dividido entre 100, de acuerdo a el puntaje total que se obtenía al 100%
de los ítems, ¿no? Entonces, a partir de ello, los máximos puntajes que se tenía en cada una de las dimensiones, por ejemplo, aquí en la dimensión 1 era 40 el máximo puntaje, aquí en la dimensión 2 la dimensión era 25 el máximo puntaje de acuerdo a la cantidad de ítems, y aquí en la dimensión 3 era de 35 puntos el máximo puntaje de acuerdo a los ítems que hemos tenido, ¿no? Entonces, a partir de ello, y acá tenemos ya para el total al 100%, ¿no? Entonces aquí, ya una vez que hemos trazado nuestra tabla, ¿no? Ya los datos que tenemos ahí están incluso la tabla de favorable, la tabla diagnóstica, incluso la escala favorable, regular, desfavorable, el de 1 de 8 a 40, el de 2 de 5 a 25 y el de 3 de 7 a 35. El mínimo puntaje de la dimensión 1 es 8, el máximo 40. La dimensión de la dimensión 2, el mínimo es 5 y el máximo es 25. Y la dimensión 3, el mínimo puntaje que puede tenerse es 7 y el máximo que puede tenerse es 35. Entonces, favorable, regular, desfavorable. Y ahí están los porcentajes que se ha establecido, de qué porcentajes es favorable, de qué porcentaje a qué porcentaje, el intervalo de porcentajes que cuando es regular y el intervalo de porcentajes cuando es desfavorable. Entonces la variable es la salud mental y ahí tenemos los intervalos de los porcentajes, cuando es favorable, cuando es regular y cuando es desfavorable, ¿no? A partir de ello, ya en la nueva indicación que nos daba era pasarlo al SPS y a partir de ello hemos creado, transformar en los atributos, ¿no? Desfavorable, regular y favorable. ¿Qué hemos copiado aquí? Hemos copiado todos los puntajes directos de la dimensión 1, en base 100 de la dimensión 1, el puntaje directo de la dimensión 2, puntaje base de la dimensión 2, puntaje directo de la dimensión 3 y puntaje base de la dimensión 3. Y ahí tenemos el puntaje directo de la variable y el puntaje base de la variable, ¿no? Los totales que nosotros hemos obtenido aquí en el cuadro, ¿no? Entonces, a partir de ello, ahí están nuestros puntajes que hemos elaborado. Ya, una vez que hemos terminado eso, hemos establecido los parámetros, ¿no? De las variables de la dimensión 1. Bien, buenas noches doctora y compañeros. Para proseguir con esta exposición, primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Daisy Janel Arce Alarcón y me tocó exponer la siguiente parte. Bien, como ya se iba explicando acerca de los valores y de las variables y de las dimensiones, pues en esta ocasión lo que se quiere es recodificar estas mismas variables en todas las columnas de base de las diferentes dimensiones y el total, que son los puntajes que obtuvimos basándonos en el 100%, ¿no? Es decir, en todos estos datos que se obtuvieron en el EXE, tanto los puntajes directos como el puntaje de base de al 100%. Ahora bien, como se puede observar en esta siguiente imagen, se está recodificando pues esta variable como ya se iba exponiendo, ¿no? Cada una en la siguiente manera como se está observando. Ahora, en esta siguiente imagen se puede observar pues de que en esta ocasión nos estamos dirigiendo a valores antiguos y nuevos y marcamos donde dice rango, ¿no? Para agregar la escala porcentual de las dimensiones y el total. Y en este caso, pues asignaremos a todos debido a que los porcentajes de las dimensiones y los totales son los mismos. ¿Qué quiere decir con ello? Ya, si bien es cierto, primero en esta imagen se puede observar, ¿no?, que los porcentajes de las dimensiones y los totales son los mismos números, como se puede apreciar en esta siguiente imagen. De la misma forma, como ya se les iba explicando, ¿no?, de que se tiene que seleccionar la pestaña de rango y ahí pues añadiremos o se impulsará o se pulsará lo que es de antiguo a nuevo, es decir, se va a codificar ya los datos que se habían obtenido de la siguiente manera.
Es decir, si el antiguo era de 0 a 50, entonces el nuevo se va a puntuar como 1. Entonces, esto vendría a ser el primer dato que se está obteniendo. El segundo dato vendría a ser del 51 al 75 y el puntaje obtenido, por decirlo así, sería el número 2. Posterior a ello y finalmente del puntaje 76 al 100% se está obteniendo el puntaje 3 y de esta manera se está recodificando las variables. Entonces, se prosigue a explicar también de que ya se ha ido recodificando, ¿no?, estas variables del antiguo a nuevo, y de esta forma ya en la siguiente, y todo este mismo mecanismo va a pasar por todos los puntajes directos y de base para que igual sean codificados dentro del SPSS de la misma manera. Bien, una vez obtenidos pues los puntajes, ¿no?, de 1, 2 y 3, se les va a asignar en esta ocasión etiquetas. ¿Qué quiere decir con ello? De que pues vamos a pulsar lo que es vamos a añadirle algún valor adicional a cada uno de estos valores 1, 2 y 3 con la finalidad pues de poder identificar cada categoría, y esto a fin de que cada resultado de escala porcentual corresponda, ¿no? Esto, bueno, se tiene pues tomando en cuenta los rangos que hemos agregado a la hora de recodificarlos. Ahora bien, las etiquetas que se van a ir tomando en cuenta, pues se forman de la siguiente manera, ¿no? Se tiene este cuadro de etiquetas de valor en donde se va pues poner los valores, en esta ocasión puede ser 1, 2 o 3, y la etiqueta pues que se pueda mencionar, ¿no?, para poder identificar de esta manera. En este caso, el número 1 vendría con la etiqueta desfavorable. El número 2 sería con la etiqueta regular y finalmente el número 3 estaría siendo con la etiqueta, o el valor número 3 vendría a ser con la etiqueta favorable, y así se viene etiquetando cada uno de estos valores para poder ser identificados dentro de este aplicativo SPSS. Finalmente, pues se obtienen así todos estos datos, ¿no? Tanto de la recodificación de los datos y las etiquetas que se le han puesto a cada uno de estos valores, que serían 1, 2 y 3. Prosiguiendo a ello, pues lo que se va a realizar es generar gráficos de tabla de distribución, para lo cual el siguiente compañero, quien es el compañero Henry Arturo Arce Alarcón, va a explicar todo ello y les... Buenas noches, doctora. Mi nombre es Henry Arturo Arce Alarcón. En esta oportunidad voy a continuar la exposición de la tarea 4 de base de datos y estadística descriptiva. En esta oportunidad me ha tocado exponer eh, lo que es la construcción de la tabla, para lo cual vamos a seleccionar los valores ya recodificados y los vamos a proceder a construir la tabla. ¿De qué manera? Vamos a gráficos, seleccionamos gráfico de barras y marcamos porcentaje. Y luego damos continuar y aceptar. Para lo cual vamos a obtener los siguientes resultados. Bueno, ahí tenemos los resultados que se ha obtenido del SPS, el cual lo vamos a copiar. Vamos a copiar los cuadros de frecuencia al Excel para darle formato como tabla de distribución de frecuencias, considerando la frecuencia regular y el porcentual. Habiendo una vez pegado los cuadros al Excel, nos vamos a los gráficos. Luego de haber obtenido ya este resultado, vamos a proceder a realizar la descripción de los cuadros, ¿no? Tenemos lo que son los cuadros, ¿no?, los cuadros de distribución de frecuencias de dimensión.
en el cual vamos a proceder a realizar la lectura, el cual sería en la figura 1 se ha observado que el 60.3% de estudiantes se encuentra en un estado regular y en menor porcentaje se encuentra en 11.8% de estudiantes siendo favorable. En la distribución de frecuencia de la dimensión 2, teniendo la tabla y los gráficos, vamos a proceder a realizar la lectura en la cual se observa que el 50.0% de estudiantes se encuentra en un estado regular y en menor porcentaje se encuentra el 20.6% de estudiantes siendo desfavorables. Seguidamente del cuadro de distribución de frecuencias de la dimensión 3, también tenemos lo que es la tabla de frecuencias y el gráfico de la distribución de frecuencias, en el cual, según estas figuras, se observa que el 48.5% de estudiantes se encuentra en un estado regular y en menor porcentaje se encuentra en 14.7% de estudiantes siendo esto favorable. Ahora tenemos la distribución de frecuencias variables de la variable salud mental, la tabla de frecuencias y el gráfico de distribución de frecuencias, en el cual, según esta figura, en la variable de salud mental se observa que el 61.8% de estudiantes se encuentra en un estado regular y en menor porcentaje se encuentra en 14.7% de estudiantes, siendo esto favorable. Ahora, tenemos los indicadores de medición de tendencia central, la media aritmética y dispersión, desviación estándar y coeficiente de variación. Y al realizar una descripción del resultado comparativo entre el resultado a nivel de variable y dimensiones, se ha obtenido el siguiente cuadro en Excel, en el cual la interpretación nos arroja, según estos resultados, obtenemos que en nuestra variable no hay mucha dispersión. Asimismo, entre dimensiones se observa de la dimensión 1 es 15.27%, ha habido un 15.27%, la dimensión 2 16.79%, en la dimensión 3 17.1%, y el total que nos da un 14.68%. Y según la desviación estándar es menos homogéneo. Con eso, doctora, habría culminado mi participación en la presente exposición y de misma forma ha culminado la tarea de la exposición de la tarea 4. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con el trabajo de grupo, vamos a proceder ahora a explicar la tarea 5. En esta oportunidad vamos a estar a cargo mi compañera Yoli Chalco, mi compañero Wilson Vega y mi persona Dani Contreras. Vamos a desarrollar la tarea 5 referida a estadística bidimensional y prueba de hipótesis. Lo primero que hemos hecho es bajar, ¿no?, la hoja de cálculo que se ha publicado en el aula virtual. Hemos obtenido los puntajes totales de la variable 1, de la dimensión de la variable 1, perdón, de la variable 2, la dimensión 2 de la variable 2, la dimensión 3 de la variable 2 y el total de la variable 2, los puntajes totales de cada fila. Luego de eso, a través de una fórmula en Excel, por regla de 3 simple, hemos convertido esos puntajes totales en puntajes porcentuales. Esos puntajes porcentuales después nosotros lo hemos importado al programa SPSS y lo hemos transformado ya en otros valores, ¿no?, para que así podamos tener una escala de acuerdo a las puntuaciones que nosotros tenemos para estos instrumentos, ¿no? Bajo, medio y alto respectivamente,
¿no? Tanto para la variable 1 como para la variable 2 y todas sus dimensiones respectivamente. Entonces, hemos convertido ya esos puntajes con base en el 100% en valores numéricos 1, 2 y 3, y a cada uno le agregábamos la etiqueta, ¿no? Alto, medio y bajo, y de esa manera ya tendríamos el resultado de cada uno de los encuestados según la variable 1, según las dimensiones de la variable 2 y también en general la variable 2. Una vez que hemos obtenido estos valores, fuimos al SPSS, ¿ya? Y de acuerdo al comando analizar pruebas no paramétricas, fuimos aquí a cuadros de diálogo antiguo y hicimos la prueba KS1 de muestra. Esta prueba ya la hemos aplicado tomando como referencia el puntaje directo de la variable 1, como también de las dimensiones de la variable 2, respectivamente, y el puntaje directo de la variable 2 en general, ¿no? Le dimos a aceptar, y bueno, este fue el resultado que hemos obtenido de la prueba KS, ¿no? O prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, lo importante de este cuadrito que hemos nosotros obtenido, acá lo tengo más nítido, lo importante de este cuadrito es el valor sig que nosotros hemos alcanzado a identificar para cada variable y cada dimensión de la variable 2 y el puntaje total de la variable 2, ¿no? Como observamos aquí, el valor sig en el caso del puntaje directo de la variable 1 es de 0.010, ¿no? Este puntaje es menor que el valor de P, que es 0.05. Por lo tanto, en este caso, los datos no siguen una distribución normal para la variable 1. Para la dimensión 1 de la variable 2, vemos también lo mismo. El valor sig que hemos obtenido es 0.000, menor a 0.05, por lo tanto, es lo mismo, ¿no? Los datos no siguen una distribución normal. Y ocurre lo mismo para la dimensión 2, porque el valor es 0.001 y 0.007 para la dimensión 3. Todos los dos son menores que 0.05, y también para la variable 2. Por lo tanto, en conclusión, para la variable 1, como también para las dimensiones de la variable 2 y el puntaje total de la variable 2, ya observamos que los datos no siguen una distribución normal. Estos resultados nos van a servir a nosotros para poder determinar qué tipos de pruebas de hipótesis vamos a aplicar en este caso. Ahora, a continuación, para el siguiente punto de la tarea 5, voy a dar el pase a mi compañero Wilson Vega, quien va a explicar todo lo referido a las hipótesis. Bueno, gracias, compañero Dani. Y continuando con la exposición de nuestro trabajo, número 5, como dijo mi compañero, toca explicar lo que viene a ser el tratamiento en sí de la hipótesis general, ¿no? Y en lo que consiste en lo siguiente, ¿no? Dice, vamos a hablar si hablamos nosotros de la hipótesis general, entraremos a hablar, por ejemplo, empezando obviamente en el tratamiento específico de la hipótesis o la subhipótesis 1, ¿no? Entonces, la primera hipótesis específica en donde señala que existe relación entre ejecución presupuestal y la fase preparatoria, dimensión inherente a los procesos de contratación pública en una universidad de Lima. Bien, esa viene a ser la primera hipótesis específica, ¿no? Entonces, con cuyos datos, obviamente, como ya lo señaló mi compañero, ya se ha venido trabajando, ¿no? Y esos datos se va a tener que aplicar en este caso, en la prueba de Roes-Pearson, ¿no? O en la prueba que viene a ser también de Kendall, o la prueba de chi cuadrado, ¿no? Entonces, pero en este caso vamos a ver lo que consiste aplicando la prueba de Roes-Pearson. Y tiene, obviamente, para trabajar con esta prueba, se va a tener que trabajar con unos pasos, ¿no? Aplicando la
el aplicativo SPS, ¿no? En donde vamos a tener que analizar, ¿no? A tener que trabajar con cada uno de la variable, ¿no? De la variable y con sus respectivas dimensiones para poder tener que aplicar y aceptar para poder arrojar una tabla en donde se tiene, ¿no? Como hablando de la confirmación, por ejemplo, para trabajar lo que viene a ser trabajar de par en par de acuerdo a la hipótesis, se refiere, ¿no? a la hipótesis de la variable 1 con la variable 1 y la variable 2, ¿no? Y aplicando la prueba Pearson, luego aceptar y obviamente obtendremos ya la tabla donde nos arroja, ¿no? Con un coeficiente de correlación de 0.639, que es menor a 1000, que representa el 1%, y en donde el SIG, ¿no? Es 0.00, ¿no? Entonces, ahí se muestra una correlación que es significativa en el nivel de 0.01. Entonces, aquí donde vamos a ver que al estar en esa dimensión, vamos a encontrar que la correlación moderada es positiva porque se aproxima al 1%, ¿no? Entonces, pero también se puede decir que la hipótesis nula ha sido rechazada, ¿no? Porque no representa, digamos, mucha dispersión, ¿no? De datos, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, estamos hablando de una correlación moderada positiva, ¿no? Que nos permite, obviamente, trabajar de una manera correcta, digamos, en este caso, la hipótesis general, ¿no? Y así también podemos hablar, ¿no? de las hipótesis específicas, ¿no? En este caso vamos a hablar de la primera hipótesis específica, en donde existe, la primera hipótesis específica dice, existe relación entre ejecución presupuestal y la fase preparatoria, dimensión inherente a los procesos de contratación pública en una Universidad de Lima. Esa es nuestra primera hipótesis específica, ¿no? Bueno, el camino es el mismo en cuanto a la aplicación del SPS, ¿no? Donde vamos a analizar, ¿no? Contrastar, e iremos obviamente a la variable 1, ¿no? Dimensión 1, ¿no? Dimensión 1, ¿no? Y la variable 2, ¿no? Entonces, y luego aplicaremos Spearman y aceptar, y obtendremos obviamente una tabla en relación a esa primera hipótesis específica. Estaremos hablando entonces de un coeficiente de correlación de 615, que representa al 0.615, ¿no? Entonces estaremos hablando de una correlación, se puede decir, cercana al 1%, ¿no? Entonces, no es muy dispersa, se puede decir. Y el valor del SIG, que es al 0.00. Entonces, una vez más, se demuestra que la hipótesis Wilson, discúlpame, tu audio se ha apagado. Wow, no lo tenía activo el audio. Estaba activo, se acaba de apagar ahorita.
Ajá. Ya. Bien, entonces decíamos por lo tanto decíamos, ¿no? En relación a la primera hipótesis específica, que la hipótesis nula es rechazada y se concluye significativamente entre la variable ejecución presupuestal y la dimensión de la fase preparatoria de la variable en proceso de contratación, presentando una correlación significativa al 1% con un valor Rho-Spearman de 0.615, encontrándose una correlación moderada positiva, ¿no? Entonces, como se demostró en la hipótesis general, ¿no? Tal como se demostró en la hipótesis general. Y la hipótesis sum 2, o hipótesis específica, número 2, hablamos, por ejemplo, dice, existe relación entre ejecución presupuestaria y la fase precontractual, dimensión inherente a los procesos de contratación pública en una universidad de Lima, ¿no? Entonces, igualmente vamos a procesar los datos, ¿no? Obtenidos, en este caso, ¿no? De la hipótesis específica 2, tal cual, con el mismo procedimiento, y obtendremos una tabla de 0.580, ¿no? Entonces, que es inferior al 1%, ¿no? Cuyo valor sig representa a 0 por 0, y que demuestra que la hipótesis, una vez más, ha sido nula, ha sido rechazada, ¿no? Y por lo tanto, se puede decir que la correlación moderada es, en cuanto a la aplicación del Rho-Spearman, ha sido una correlación moderada positiva, ¿no? Entonces, podemos decir que existe una relación significativa entre las variables, ¿no? De ejecución presupuestal y la de dimensión de fase precontractual. Bueno, continuando con las exposiciones, vamos a dar pase a mi compañera Yoli para que continúe con la exposición y de nuestro trabajo. Gracias. Gracias, Wilson. Continuando con la exposición, nuestra tercera hipótesis específica sería, ¿no? ¿Existe relación entre ejecución presupuestal y la fase contractual? Dimensión inherente a los procesos de contratación pública en una Universidad de Lima 2021. Como mis compañeros ya lo habían explicado, ¿no? Al no seguir una distribución normal, lo que vamos a aplicar van a ser pruebas no paramétricas para ver cuál de ellos son factibles, en la cual en esta hipótesis vamos a explicar un poquito de la prueba de Rode-Pearson, la chi cuadrado de independencia y la Tao de Kendall. Vamos a empezar primero con la Rode-Spearman, que esta prueba nos dice que es numérica, ¿no? Entonces, como acá en la imagen se observa, nos vamos a ir a nuestros datos de la SPS, donde vamos a analizar, luego nos vamos a ir a la bivariada. De ahí vamos a ir a colocar, ¿no? nuestros datos, nuestras puntuaciones directas de la variable 1, en este caso de la dimensión 3. Apretamos la Rode-Spearman, aceptamos y nos vamos y nos va a salir este cuadrito. En la parte que está resaltada de color turquesa, vamos a decir que a primera impresión nosotros podemos observar que sí va a haber una relación significativa, debido a que la P, el valor de significancia, de acuerdo a nuestra dimensión de la fase precontractual, es menor a 0.01. Por lo tanto, va a rechazar a la hipótesis nula. La parte que está resaltada de color amarillo nos dice que al rechazar esta hipótesis nula, se concluye que sí hay una relación significativa, tanto entre la variable de ejecución presupuestal y la dimensión de fase de precontractual.
de la variable de procesos de contratación, presentando una correlación significativa al 1%, donde le vamos a dar un valor de Roe-Spearman de 0.580, donde nos dice que va a estar en un nivel de correlación moderada positiva. Ahora vamos a entrar a la aplicación o la prueba de chi cuadrado. Esta prueba igual nos vamos a ir a nuestros datos que están en la SPS, igual vamos a analizar, vamos a ir a estadística descriptiva. En este caso vamos a irnos a tablas cruzadas. Aceptamos y nos vamos a encontrar en un cuadrito para colocar, ¿no?, fila y columna. En la fila vamos a colocar nuestra variable 1 de ejecución presupuestal y en la columna nuestros datos de nuestra dimensión 3, que sería la fase contractual. Y vamos a colocar chi cuadrado, la coeficiente de contingencia para el chi cuadrado y aceptamos. Continuamos y nos va a arrojar este cuadrito. La parte que está la parte que está resaltado de color, ¿qué nos dice primero la prueba de chi cuadrado? Nos dice que nuestros datos no deben ser mayor al 20%. Entonces, como acá nosotros observamos que nos ha salido al 100%. Entonces, quiere decir que que nuestro valor ha superado al 20%. Por lo tanto, esta prueba no paramétrica no va a ser válida para nuestro estudio, ya que nuestros datos no van a ser manejados, ¿no? La siguiente prueba es de Tao de Kendall. Igual nos vamos a ir a nuestros datos de la SPS, donde vamos a tener en cuenta igual la fila y la columna. En este caso hay dos tipos de Tao de Kendall, que es la B y la C. En este caso nosotros vamos a utilizar la prueba de Tao de Kendall, la B, ya que hay simetría, es simétrico, ¿no? Porque vamos a tener 3 categorías de 3. Por eso utilizamos la Tao de Kendall B. Vamos, y nos va a salir este resultado. La parte que está resaltada de color amarillo es lo que vamos a describir, ¿no? Entonces, al realizar esta hipótesis, nos dice que se rechaza la hipótesis nula, que va a indicar la independencia de la categoría para aceptar su dependencia. Entonces, quiere decir que la prueba de Tao de Kendall sí es aplicable en nuestra tesis, porque no nos va a poner condiciones como la de chi cuadrado, que sí nos coloca condiciones. Bueno, doctora, eso sería toda nuestra exposición. Gracias.